Ya. Candidata. Siento que esta es una parte bien emotiva. Déjeme hacer a propósito de lo mismo y... Ahí hay hartas fotos. Sí. Y hace una reflexión también de lo que representó para usted el cómo construyó su vida, pero también y al mismo tiempo su familia. Y tenemos aquí... ¡Qué lindas fotos tiene! De verdad estoy impresionada, te las voy a pedir. Ahí se las vamos a entregar. Candidata, Ya. usted hace algunos días en un programa en Televisión Nacional le preguntaron Sí. por su marido. Ya. Y usted abordó también que él Sí. está enfrentando una situación compleja Ese de es una mi enfermedad. segundo hijo, mira qué lindo. Y vamos a hablar de eso, y vamos a hablar de sus hijos también. Ya. Déjeme preguntarle cómo ha logrado conllevar la intensidad de una campaña con las dificultades propias que representa, además, que a veces bien aguerrida, peleada, se pasa mal, a veces bien, con tener que enfrentar el momento que está viviendo su marido con una enfermedad que es compleja. No ha sido complejo. ¿No ha sido complejo? No ha sido para nada complejo. Jorge está bien, gracias a Dios. Claro que tiene una enfermedad, pero él está bien, él sigue trabajando, él hace sus asesorías, él tiene una vida normal, conversamos. Él es un gran economista y por lo tanto es una gran ayuda en todo este tema, ¿no es cierto?, de la economía. Él es amigo de la mayoría de los economistas que me están acompañando, así que no hay ningún problema. Usted Y él nunca se queja. Jamás. nunca se queja. Nunca. ¿Lo imagina, si usted fuese presidenta, lo imagina en el puesto de primer caballero, el equivalente al puesto No, de primera jamás. dama? ¿Estuviese sano o estuviese enfermo? De ninguna manera. Usted- Nunca. Nadie. Usted fue crítica del presidente Gabriel Boric cuando eliminó la institución de la primera dama. ¿Qué va a hacer usted en este caso, entonces, si fuera presidenta? No lo sé. Veremos. En este momento, de hecho, muchas de las facultades de la primera dama ya están repartidas en distintas cosas. Por lo tanto, es posible que no haya nadie, no haya ninguna figura. Y que no devuelva, En por todo lo tanto, caso, mi la marido nunca institucionalidad. hubiera estado. Ya, su Nunca. marido nunca habría estado. Y ningún hijo tampoco. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué la familia tan al margen? No es una tradición en Chile, salvo en el caso del presidente Boric y hasta por ahí, porque hoy día el presidente es padre y lo hemos visto compartir públicamente lo que ha representado el quiebre de una relación de pareja, el comienzo de otra, el hecho de que sea padre. Y A mí eso la historia de Chile nos ha mostrado que los presidentes han hecho parte de su familia también. A mí no me gusta. No- Nunca me ha gustado. Mi padre tampoco nunca lo hizo. ¿Y por qué, Claro. ¿por qué no le gusta? Porque mis hijos tienen derecho a vivir su propia vida y no estar viviendo de alguna manera indirectamente la vida mía. Creo que si ellos, por ejemplo, empezaran a meterse en la campaña y qué sé yo, ellos estarían dejando de lado su propia vida y eso a mí no me parece. Ahora, ¿fue una decisión de ellos no participar o usted les pidió que no participaran en la campaña? Yo de chico nunca los metí Ujú. y a esta altura es la decisión de ellos. bien. Ellos han seguido la tradición familiar, lo Evelyn, cual me tiene muy contenta. déjeme, a propósito también de lo que usted allí citaba a su padre, lo que representa su propia historia, ¿no? Y Ya. su padre, lo que representó también para la historia de nuestro país. ¿Por qué cree que al 2025 hay gente de derecha que le cuesta hablar de dictadura? ¿Porque cree que no tiene la convicción? ¿Cree que ese mínimo no existe? Se lo pregunto porque uno imaginaría que en una campaña presidencial esa es una respuesta que la primera como la que ensayarían, digamos, nos van a preguntar por si creemos o no que fue una dictadura Pinochet. ¿Por qué cree que a la derecha le cuesta hablar de dictadura? O a algunas personas en la derecha. ¿Sabe? De las cosas que yo he aprendido es que las emociones son mucho más fuertes que la razón. Y cuando yo volví de Londres, un año después del golpe, las emociones de la gente que yo me encontré en Chile, yo había estado fuera 72, 73 y 74. Así que prácticamente no había vivido la unidad popular. Y a mí me llamó la atención la rabia, la enemistad, las ganas casi como que los mataran a todos. Y yo creo que eso todavía subsiste. Y por el otro lado, subsiste todavía el dolor. Un dolor muy agudo de haber vivido cosas muy terribles. Y por lo tanto, en estas materias son de verdad las emociones las que mandan. Y son emociones muy fuertes. Y por eso es que es tan valioso que teniendo ese pasado con esas emociones tan fuertes, hayamos logrado generar una coalición hoy día
que más que estar mirando hacia el pasado, está mirando hacia el futuro, de cómo logramos que Chile no vuelva a esa coyuntura de verse unos a otros como enemigos en vez de como personas que piensan distinto. Claro, pero precisamente para saber hacia dónde uno va tiene que saber de dónde viene, tal cual como lo dice, y por lo mismo cuesta de repente entender que les cuesta definirlo. Usted, cuando le preguntan, de buena a primera, lo que primero se le viene a la cabeza, usted habla de régimen militar, de presidente Yo, Pinochet, lógicamente, de de gobierno dictadura. militar, pero tengo clarísimo que fue una dictadura. Tiene clarísimo que fue Sí, fue. una dictadura. Y a propósito, Además lo dijo mi padre antes de morir. claro, pero también la opinión de su padre no necesariamente la tiene que representar en todo. pero es lo que había y era lo que se hablaba en la familia. El pasado volvió a estar presente a propósito del caso de una detenida desaparecida que aparentemente no fue detenida desaparecida y que estaría viviendo actualmente en Argentina. Lo habría descubierto el Plan Nacional de Búsqueda. ¿A usted qué le dice eso? Porque ya empezamos a escuchar algunas voces desde la derecha que dicen, vieron, siempre dijimos que no habían tantos detenidos desaparecidos. Yo tengo la impresión que este debe ser un caso muy excepcional. Así que no pongamos en duda el problema de los derechos humanos, lo primero. Segundo, de verdad todavía no puedo creer que nunca se haya contactado con su hija y con sus padres. Me pasa que lo encuentro, no sé qué puede pasar en la mente y en el corazón de una persona para tomar esa decisión, sobre todo sabiendo que su hija la buscó incansablemente. Y por otra parte, hay muchas dudas de cómo enfrentó, más bien hay muchas críticas, seamos claros, de cómo el gobierno enfrentó esto. Evelyn Matei, si el expresidente Piñera estuviera vivo, ¿usted cree que usted sería candidata? ¿Cree que él habría sido candidato? Mire, le voy a proponer vamos a una pausa, porque tenemos que hacer pausa, me vienen diciendo que tengo que hacer pausa, pero para que reflexione ahí algunos minutos. Vamos a ir a la pausa, estamos de vuelta en El Candidato. Hoy la candidata aquí en Mega, parte de nuestra transmisión de Mega Noticias, volvemos de inmediato. La Candidata. Ya estamos de regreso conversando con Evelyn Matei en el primer capítulo de La Candidata. Yo le preguntaba a Evelyn Matei si el expresidente Sebastián Piñera estuviera vivo, ¿usted cree que él habría querido ser candidato? No lo sé. No alcancé a conversarlo con él, pero yo tengo la impresión que él no hubiera sido candidato de nuevo. No hubiese, y si él hubiese No. sido candidato, ¿usted habría buscado una primaria con él o lo habría dejado competir? Son preguntas tan difíciles de responder hacia atrás, ¿no? Porque dependen de tantas cosas. Como nunca se llegó a medir qué es lo que hubiese sucedido, yo creo que yo siempre hubiera... o sea, yo a él lo quería muchísimo y él a mí. Y por lo tanto no se trataba de un tema, de una pelea entre los dos, sino quién podía tener mejores posibilidades de ganar. ¿Carga Evelyn Matei con el estigma de que la comparen con Sebastián Piñera en un eventual gobierno suyo? ¿Perdón? Que la comparen a usted con Sebastián Piñera en el caso de que usted ganara la que elección me presidencial. comparen. Que si carga con ese estigma, porque No, después para de Alessandri, el nada. siguiente presidente 58 años después fue Piñera, y si usted No, gana... no, me da lo mismo. No, me da lo mismo. Los problemas son distintos, las situaciones son distintas. Él en el primer gobierno tenía bastante dinero, hoy día el dinero está sumamente escaso. En ese momento teníamos un sobreempleo, hoy día nos faltan 3 millones de empleos, porque claro, hay uno que está desempleado, pero hay dos que están sin contrato, sin nada. Así que las condiciones son tan distintas que no. Y si usted tuviese que decir, esto me diferencia a mí de Sebastián Piñera, ¿en qué se parece? Y la diferencia mucho, pero le pido que me marque una diferencia. ¿Qué, en términos de estilo, de personalidad? Yo soy mucho más de delegar. Usted más de delegar. Mucho más de delegar. Yo me acuerdo que cuando íbamos a reuniones, a las bilaterales famosas con el presidente, nosotros nos preparábamos 3 o 4 días. Todas las preguntas que podía hacer, los datos que podíamos llevar, etc. Yo, en cambio, en general, me preocupo de tener gente en la que confíe, de tener gente que esté bien preparada, de gente que tenga criterio, de personas que puedan trabajar en equipo. Y de ahí converso mucho con todas esas personas para tener claro hacia dónde vamos y por qué, y cuáles son los límites. Y luego... Y después dejo. Perfecto. O sea, no Después dejo que hagan. No le mandaría Yo no WhatsApp hago- a las 5:30 de la mañana. No, no, ese no es mi estilo, nunca ha sido mi estilo, ni cuando era diputada, ni cuando era alcaldesa, ni cuando era ministra. Yo permito
y me gusta más bien que otra gente tome decisiones, que tome sus decisiones, porque yo supongo que esas personas son inteligentes, que tienen información, que probablemente tienen más información que yo, que tienen más feeling, porque han estado con mucha gente, con muchas personas conversando, cosa que yo probablemente no he hecho, y por lo tanto yo diría que esa es la mayor diferencia. Lo que no nos diferenciamos mucho es que ambos somos fanáticos de que las cosas se hagan bien. Muy exigente. Exigente conmigo mismo, él era súper exigente con él mismo y muy exigente con los equipos. O sea, de verdad, teniendo claro que todos nos podemos equivocar, pero cuando alguien se equivoca, lo primero que tiene que hacer es venir a decir, me equivoqué, y después vemos cómo buscamos las soluciones. Pero el hacer bien las cosas, el prever cuáles son los problemas, el saber cómo vamos a salir adelante, el tener a la gente, en eso somos Evelyn Matei.